Bueno, bienvenidos todos a este tercer webinar. Bueno, os voy a presentar a David, pero en realidad yo creo que casi todo el mundo que trabaja un poco en los datos ya conoce a David, o bien porque ha trabajado con él, o bien porque se lo ha encontrado en alguna ponencia, pero por si acaso hay alguien que todavía no lo tiene ubicado, os cuento un poco. David es socio fundador de SmartUp, es cabecera de un grupo de empresas de marketing online con filiales en México, Colombia y Perú. Pero bueno, realmente, dado cómo está el tema, nos lo podemos encontrar aquí en Bilbao ahora y en Salamanca y no tenemos que viajar, que está un poquito complicada la cosa. Vale, como sabéis es de espíritu inquieto y desde SmartUp está desarrollando nuevas startups propias o con terceros. Y bueno, y lo más importante de todo es que David es profesor de Deusto, es profesor de la Facultad de Ingeniería, profesor de nuestro programa de Big Data y de Business Intelligence, profesor de Deusto Business School, y doy fe que también es ponente en diversas instituciones y empresas, en temas relacionados con la adopción de nuevas tecnologías en diferentes entornos sociales. Por eso es un gran comunicador y es difícil no haberlo encontrado en algún momento en la vida a lo largo de nuestra carrera profesional. Así que tenemos mucha suerte de contar con él hoy aquí. Muchas gracias por venir. Y todo tuyo. Solo una cosita. Por favor, ir haciendo las preguntas y al final de todo lo que haremos será dejar que David hable y al final hacemos todas las preguntas que nos vayáis haciendo. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Olga. No, seguro que todavía me queda mucha gente que conocer y con la que irme cruzando, ¿no? Vamos a rebajarlo hoy en algunos cientos, por lo que veo. Bueno, pues como nos has hecho una introducción perfecta y te agradezco mucho los detalles, vamos directamente a lo que nos ocupa, ¿no? Lo que nos ocupa, bueno, pues tiene múltiples enfoques. Una de las mayores dificultades de esta conversación es aportar algo sobre la cantidad de información con la que nos cruzamos día a día. Y esa dificultad, bueno, pues la hemos sorteado siempre desde SmartUp y desde Deusto, haciendo una recopilación de lo que entendemos son las mejores aportaciones al respecto. Os voy a compartir en los primeros 20 minutos lo que para nosotros ha sido el compendio de mejores análisis realizado por las grandes consultoras que vais a ver ahora, ¿no? Eso nos ha servido para dos cuestiones. Por un lado, nos ha servido para ver cómo lo ven esta gente que como decía Alex en algún otro webinar, cobra por pensar, ¿no? y trasladarnos esos pensamientos. Y nos ha servido también para contrastarlo con los planes que íbamos viendo que incorporaban nuestros clientes según la información algo ha ocurrido en la presentación, espero no haber sido yo. No, alguien está pudiendo escribir encima, Olga probablemente, o Alex. Bueno, en todo caso continúo, pero lo que busca esta diapositiva únicamente es mostrar la complejidad, ahora añadida con los garabatos que han aparecido, la complejidad que supone tomar una decisión en un entorno tan complicado como el actual, ¿de acuerdo? Estamos hablando de dirigir empresas y dirigir empresas implica tener que liderar grupos de personas que ahora se encuentran en una situación de incertidumbre, no saben si su empresa va a ir bien o va a ir mal, hay que decidir qué hacer si se cae un cliente, 2, 5. Estoy hablando con todos los clientes que tenemos, son más de 80 en la organización y con muchos de nuestros competidores y todos están en la misma situación de incertidumbre. No vamos a ver si somos capaces de generar algún tipo de certidumbre al respecto. Bueno, vamos a comenzar por el análisis que hacíamos en algunas de las... voy a intentar quitar esto, a ver si pudiéramos. No sé si alguno de los que estamos escuchando ha podido... Sí, ha sido un participante, le estoy pidiendo que lo quite porque creo que solo el participante. Estoy tratando yo como moderador borrarlo, pero no te preocupes que lo vamos a conseguir. De acuerdo, bueno, si te parece, seguimos vamos avanzando. con normalidad. Gracias. Ahí está, muchas gracias. Bien, pues el análisis inicial que estábamos realizando desde Deusto, habéis podido participar en varios webinars al respecto que están hablando de qué es lo que está ocurriendo, cómo se está gestionando estas situaciones, siempre acaba introduciendo algún concepto negativo, ¿no? El temor, las caídas,
los afectados, el ERTE, la bolsa. Bueno, nos gusta tomar perspectiva y a mí me gusta especialmente remitirme a situaciones históricas para que podamos tener una foto un poco más global, y siempre me ha atraído el analizar como sociólogo y también pues finalmente como consultor de negocio, analizar en situaciones extremas cómo han reaccionado los individuos, los ciudadanos, las empresas, ¿no? Ahí abajo a la derecha tenéis un gráfico muy interesante compartido en uno de nuestros webinars de Deusto Keep It Up, donde se analiza a cuánto ha sido la pérdida por país involucrado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos viendo muchos datos de este tipo. Del mismo modo, rápidamente pues, salen analíticas que intentan explicarnos de qué forma puede salirse de esta crisis, ¿no? Y aquí os lo aseguro, es donde se agarran como un clavo ardiendo muchas de las empresas con las que hablo que lo están pasando mal. Una recesión o una crisis, que ya no es tanto el problema de lo que se alargue la recesión, sino la caída brutal que estamos experimentando en facturación y en ingresos las empresas, que se resuelva en V, pues levanta un escenario muchísimo más optimista, porque puedo estar gestionando una crisis muy grave, pero sé que tengo una posible salida posterior que me hará por lo menos alcanzar unos niveles cercanos a la recuperación o de menor pérdida. ¿Vale? La U hace que mira el bolsillo, y ahí entra todo el mundo de análisis financieros, algunas de cuyas claves también hemos podido compartiros en diferentes webinars, para ver si estoy en condiciones de endeudarme, si tengo bolsa suficiente, si el saneamiento de mi compañía me ha permitido pues, aguantar esa base horizontal de la U. Cuando hablamos de cierres en L o incluso de incertidumbre acerca de cuándo va a volver el cierre, comienza, yo creo, la verdadera importancia de la gestión y el liderazgo dentro de las compañías. Cuando hablamos de gestión y liderazgo en épocas de crisis, ya no es una gestión del cambio habitual. Estamos hablando seguramente de tomar otro tipo de decisiones muchísimo más drásticas, ¿no? También quería sacar esta diapositiva porque es algo muy recurrente, ¿no? Hay una parte de la información, y seguramente de las 200, 300 personas que están inscritas a este webinar, muchos tienen que tomar decisiones o tenemos que tomar decisiones continuamente al respecto. Una de las cuestiones que más se nos plantea es que, ojo, esta crisis es muy diferente a todas las demás. No, la crisis es exactamente igual a todas las demás. Es una crisis. Es que el enemigo es un enemigo invisible y es letal. Vale, correcto. Pero el desconocimiento y la incertidumbre que genera estas características, primero sanitarias, luego sociales y posteriormente económicas de la crisis, no dejan de cumplir todas las variables, todos los requisitos que caracterizan una crisis, y como tal debemos verlo, ¿vale? Porque si no, entramos en una dinámica de no solo incertidumbre, sino de incapacidad para reaccionar. Tengo muchos clientes en el ámbito de las startups con rondas de financiación en marcha, e incluso asentadas financieramente con fondos dentro, que están sufriendo un colapso por la incapacidad de sus gestores para tomar las riendas de una situación, por dudar y por esperar a tomar determinadas acciones que les supondrían con seguridad salir, si no airoso, por lo menos no tan mal parado de la crisis. Y van a pasarlo muy mal por culpa de sus líderes. Es el momento de que nos aclaremos, dejemos de lado lo que desconocemos. Ahora vamos a ver que tenemos algunas posibilidades, yo creo, de utilizar información, y no nos preocupemos de la información que no tenemos. Fijaos este gráfico que hemos compartido también en otros webinars con vosotros, donde habla de las diferentes pandemias que hemos sufrido a lo largo de la historia, ¿no? Y desde tiempo inmemorial atrás, de todas ellas hemos salido, de todas ellas hemos podido generar un nuevo entorno de negocio, y en algunas incluso hemos realizado las tareas o las acciones suficientes como para sacar de entre todo el conocimiento social que había en ese momento, pues un nuevo valor para la humanidad, como es el caso del Renacimiento después de la crisis de la peste. A mí me gusta mucho enseñar esta diapositiva y la siguiente. Vamos a aprovechar la crisis, ya sé que nos lo han dicho muchos, ¿no? Pero vamos a ver cómo la podemos aprovechar. Yo llevo años en Deusto dando sesiones sobre gestión del cambio, innovación y crecimiento empresarial. Siempre que pongo esta diapositiva, año tras año, da igual la generación,
los chicos se quedan reflexivos, se quedan pensativos, ¿no? Acerca de, bueno, ¿qué diferencia hay entre este mapa y este, ¿no? Pues es una diferencia cultural muy trascendente. Nos cuesta no ver este mapa como el ideal. De hecho, a los de Bilbao nos cuesta más y nos enfada este mapa en concreto porque la línea del medio no pasa exactamente por Bilbao, cosa que nos cuesta comprender aún más, ¿no? Pero ese etnocentrismo, ese eurocentrismo en este caso, ha dificultado durante mucho tiempo, y en España yo diría que se ha especialmente acusado el que miremos las capacidades de fuera desde otro modo, ¿no? Y ahora el terreno de juego quizás sea otro. Está bien aprovechar estas situaciones de crisis para empezar a cambiar o intentar cambiar algunos de los chips y de las reglas que manejamos en nuestro cerebro, que nos hacen sentirnos cómodos, pero que a la vez yo estoy convencido que nos eliminan oportunidades. Otra de las instituciones a las que hemos estado siguiendo con detalle en esta época ha sido ESADE, ¿no? Tiene creo, algunas cabezas pensantes muy ilustres que creo que aportan mucho. En este caso, Ferraz yo creo que acierta con esa presentación de las 3Ds, ¿no? Él habla de si existe esa diferenciación de tríodo, ¿no? De disciplina asiática, descoordinación europea y darwinismo estadounidense. Es tremendo, ¿no? Pero está siendo así. Está siendo así. La disciplina asiática, estoy seguro que por detrás habrá cifras de las que tengamos mucho que dudar en Asia. Estoy seguro que la descoordinación europea, como casi siempre en los últimos años, acabará dando un resultado plausible. Y estoy seguro que el darwinismo estadounidense se verá limitado por la enorme capacidad inversora de este mercado, ¿no? De este país. Pero es curioso ver cómo se plantean los partidos entre estas tres selecciones, siempre con una de estas Ds en sus inicios, ¿no? También me han gustado las conclusiones que parece que presenta, o las posibilidades de conclusiones que parece que presenta, ¿no? Esas dos Internet globales, ¿no? ¿Os imagináis? Esa Internet liderada por China, mucho más potente tecnológicamente, mucho más capaz de desarrollar y de aprovechar las innovaciones tecnológicas que estamos viendo día a día, cómo avanzan, pero mucho más cautiva porque va a estar mucho más dirigida contra una Internet mucho más abierta, mucho más democrática, mucho menos potente, en la que nos sentimos más cómodos en Occidente, pero que, bueno, confronta con la anterior. Y añade algo para mí mucho más grave y está en el fondo de lo que os quería contar hoy, ¿no? ¿Es el fin de esta ciencia abierta? Acaba de rebelarse China de nuevo contra las publicaciones como base y sustento de la innovación científica o del desarrollo científico, ¿no? Y empieza a buscar otras formas de demostrar al mundo cuál es el conocimiento verdadero y cuál es su capacidad de aplicación. Y en esto, ¿cabe una revisión del I+D+I? Bueno, pues yo diría que aquí deberíamos anotar la segunda cuestión, ¿no? Desde mi punto de vista, es absolutamente imprescindible que revisemos nuestro I+D+I. Los que vivimos, y ya tenemos una edad en este sentido, y vivimos la entrada de este siglo y la cantidad increíble de dinero que vino para los proyectos de innovación en este país, y que también vimos cómo se dilapidó gran parte de esas cantidades para el cash flow de las compañías, pero que a su vez sustentó ideas, sustentó negocios que sí nos permitieron luego tener una capa, digamos, mayor de empresas innovadoras, pues nos damos cuenta que ahora vuelve a ser el momento de repensar otra vez qué estamos haciendo con nuestras inversiones en innovación. Esos mapas de Europa, perdonadme para los compañeros y compañeras que nos escucháis desde otros lugares, pero ahora hago una pequeña digresión hacia Latinoamérica, que es donde mejor conocemos la situación, pero decía que esas inversiones en innovaciones que van más encaminadas a cubrir los salarios y el flujo, el ongoing de la compañía, que de verdad a mejorar un producto o servicio, creo que nos han dejado, nos han hecho un flaco favor. Iba a decir antes, esos mapas de Europa donde el norte muestra un verde oscuro de innovación, mientras que en el sur estamos en un amarillo tirando a rojizo de falta de la misma, creo que ha llegado el momento de repensar, ¿no? y de empujar en otro sentido, porque si queremos que esta crisis, como parece que nos muestran los medios, negativa y peligrosa, se convierta en una oportunidad, tenemos que empezar a trabajar un plan de acción.
os vais a hartar de encontrar planes de acción. Yo he copiado los que creo que me facilitan el repensar el mío propio, el de mi compañía, el de las empresas con las que trabajamos, y de ellos, pues bueno, he elegido en este caso el de Javier Salgado, porque hay 3 partes en las que me está costando ver claridad en mi entorno, ¿no? No veo un mapa de riesgos en las compañías. ¿Dónde duele más? Si me quitan un producto, si se me cae un cliente, si se me marcha un comercial, si se me marcha un directivo, si se me acaba la financiación. No, de verdad, no lo veo. La gente dice que lo tiene en la cabeza, pero si rasco un poco me cuesta. ¿Lo tenéis? ¿No? La segunda cuestión que tampoco me parece muy habitual es el protocolo de actuación. ¿Sabe todo el mundo cómo actuar? Mirad, nosotros somos una empresa pequeña, somos 60 personas, pero estamos en 4 localizaciones diferentes, en 2 países distintos, con mucha movilidad en una parte de la nuestra, y la comunicación se complica. El establecer un protocolo no siempre es sencillo. Para nosotros es clave. Clave trabajar los mapas de actuación, clave trabajar los owners de las tareas, clave trabajar las responsabilidades. Y por último, pensemos en nuestros públicos. No tenemos un solo público de cliente. Ahí vamos a entrar cuando hablemos de los datos. La primera de estas grandes consultoras en las que nos hemos centrado, y ya veréis que no quiero extenderme mucho en ellas, os vamos a trasladar la presentación y lo podréis leer con calma, es McKinsey. McKinsey habla de un plan y habla de 5 frames para trabajar ese plan. Me gusta esta diapo en la que explica cómo el grupo de trabajo para la crisis, ese grupo del que ya formáis parte o que debéis crear o que habréis creado, tiene que evolucionar para dar paso a un grupo que trabaje para el momento post-crisis. Nosotros nos confinamos 3 días antes de la convocatoria del gobierno, ya estábamos preparando el confinamiento. Lo hicimos efectivo en España un día antes de la notificación gubernamental y en México una semana antes. A la vez que estábamos empezando a confinarnos, a organizarnos, a hacerlo todo operativo, igualmente operativo, que he de decir que puede que incluso más productivo en algunos extremos que anteriormente, ya estábamos trabajando en un análisis de lo que venía después. Este estudio es parte de todo este análisis que hemos realizado. Es importantísimo que una parte de la organización esté pensando en el día después. ¿Cómo puedes enfrentar a un escenario de caída de un 30, de un 40, de un 50 o a un escenario de no caída si aprovechas los huecos que nos dejen los demás? Desarrollemos escenarios, por favor, no quitemos los extremos. Esto es muy latino, creo. Bueno, como he hecho 5 escenarios y los extremos nunca se van a dar, los quito y analizo. Si quitamos los extremos, no estamos permitiendo a nuestro cerebro que piense en las soluciones para dichos extremos. Luego veremos qué escenarios se dan, nunca quitéis los extremos. McKinsey nos vuelve a hablar de la V de la U y de situaciones con recurrencia de contagio que cambiarían mucho las cosas, y vamos entrando en materia, dependiendo del sector en el que estéis. No tiene el mismo efecto esto en el turismo. Tenemos muchas cadenas hoteleras como clientes. Imaginaros el impacto. Es tremendo. Están sujetos a un inmobiliario que no saben ahora cuándo van a poder reactivar. ¿Qué es mejor? Hacemos un plan a 6 meses, lo hacemos en el corto plazo para por lo menos que entre algún ingreso, aguantamos, solidificamos la marca, renovamos el servicio y nos vamos a por el 2021. Como imaginaréis, decidir una u otra es tremendamente complicado, ¿no? Y luego hay una parte del plan que nos señala McKinsey que me parece absolutamente imprescindible. ¿Os acordáis de los test de estrés de la banca? Bien, es verdad que los criticamos mucho porque teníamos algunas dudas acerca de la efectividad de los mismos, pero llevémonos la parte buena a nuestras empresas. Hagámosle un test de estrés. Todos esos escenarios a los que estamos viendo que podemos abocarnos, veamos cómo funcionaría la empresa al respecto. ¿A qué personal hay que reciclar, hay que reformar, hay que pedirle que busque otro hueco dentro de la compañía o habrá que llevar a un ERTE? ¿Cuáles son los productos que no me generan tanto EBITDA, que son recurrentes pero que me están lastrando una agilidad? Una de las grandes compañías de bebidas de este país nos está solicitando una analítica para la época post-COVID y nos dice, todos los restaurantes, todos los que vendían al por menor están cerrados, ¿qué hago? Nosotros lo que le hemos planteado es, comparemos cómo vendían cada uno de ellos en la época anterior a la crisis del COVID y empecemos a analizar quiénes se convierten en restaurantes gacela, quiénes son los rápidos, quiénes por condiciones quizás sobrevenidas como tener un local más grande
venden más, porque la gente, imaginaros, que ha cambiado su forma de consumir y ahora decidimos ir a un sitio grande donde no tenga un contacto social estrecho, ¿eh? Y por tanto no me gustaba tanto ese bar, pero es más grande, hay más distancia entre las mesas, prefiero ir allí, y antes de la crisis no era así. Veamos quién son los restaurantes elefante, ¿no? Facturan mucho, pero van más lentos, no parece que se vayan a acercar rápido a las cifras que tenían antes de la crisis. Y veamos quiénes son los restaurantes tortuga. Con un mapa como esos, es muy posible que una empresa poderosa, multinacional, que vende un producto de gran consumo que no va a caer, tenga muchísima más información, muchísimos más datos, utilizo por primera vez el concepto, para decidir a quién ayudar, ¿vale? Y a partir de ahí busquemos guías que nos sientan, que nos hagan sentir cómodos para tomar decisiones. Muchas veces un cuadro sencillo como el que tenéis aquí ayuda a que materialicemos un plan de acción y lo presentemos a los demás. Deloitte ha sido, creo que muy específico en el análisis de muchos sectores y podéis acceder a diferentes informes al respecto porque seguro que vuestras empresas están en alguno de estas analíticas, ¿no? Ha analizado la variación de categorías, ha analizado los tiempos de recuperación, ha analizado las caídas o las posibles subidas, no solo tiene para el ámbito del retail, como digo, tiene para muchos otros, si el análisis, si la salida es en V, si es en U, si es en L, qué puede ocurrir, a qué recesión debemos enfrentarnos, ¿vale? Son análisis que tienen mucha letra pequeña, que hay que leer pormenorizadamente, pero que, insisto, ayudan a minimizar o a mitigar esa incertidumbre que nos dificulta. Esta diapositiva seguro que la habéis visto. Fue una de las más claras que se lanzó hace unas semanas para explicar cómo estaban evolucionando todas estas necesidades o todos estos servicios que bueno, nos han parecido tan absolutamente imprescindibles siempre y que hoy en día pues, son sustituidos, como podéis ver en esta época de aislamiento, por el acopio. Fijaos Horeca cuando empieza a levantar la cabeza, no antes de junio. Fijaos el turismo internacional, cuando se predice que comenzará nunca antes del final del año. Navidad más austera, añade ahí. Nos da fotos, la calendarización de situaciones de nuevo genera certidumbres, genera datos que podemos trasladar a acciones. ¿Vale? Las distribuciones de la renta per cápita me parece que es otro input de valor, ¿no? Nosotros tenemos muchísimas empresas de retail y tenemos muchos clientes de retail y tenemos clientes en otras áreas que se están viendo claramente impactados, no porque su producto no reciba las mismas visitas en la web, sino porque no se acaba de materializar la compra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a haber unos cambios estructurales. Yo creo que la principal conclusión de Deloitte y de todas las consultoras es: no nos engañemos, esto no va a seguir como estaba. Va a haber cambios, no solamente forzados por la ausencia de algunos players que antes estaban en el mercado y que no han aguantado, sino porque los comportamientos del consumidor siempre se han visto afectados después de épocas de este tipo. Hoy venía en la prensa que probablemente el impacto económico en España de la crisis va a ser superior en este mismo año al impacto económico sufrido en el año 2008 al 2013. Toda esa caída que experimentamos, leía en la prensa, podríamos tenerla de golpe en un solo año. Obviamente va a impactar en las exigencias de compra, obviamente va a impactar en los modelos de compra. Varios de nuestros clientes, seguramente los más avezados en el aprovechamiento de la innovación, están trabajando en la reconsideración del mensaje a lanzar a sus audiencias. Eso es algo en lo que creo que deberíamos incidir todos nosotros. Bueno, por último, quiero acabar rápidamente esta parte de las grandes consultoras. Price nos analiza China y nos repite que el canal retail tiene sus más y sus menos, pero todos sabéis, por ejemplo, que el área del e-commerce está creciendo un montón. Cada vez recibimos más peticiones de empresas que quieren ver cómo potenciar ese lado, pero también establece calendarios que nos ayudan, ¿no? Fijaos las paradas industriales, cómo están afectando a toda la cadena de suministro, pero sin embargo, todas aquellas ideas que desintermedien cadenas largas de comercialización están viéndose positivamente afectadas, ¿no? Algunas farmacéuticas igualmente. Esta diapositiva es de antes de la crisis, pero a mí me parece que es clave entender en qué nos estamos moviendo. Tenemos toda una serie de tecnologías a nuestro alcance, tecnologías las cuales nos sentimos aceptablemente cómodos incorporándolas a nuestros modelos de negocio. En este caso, Internet, las redes sociales, el móvil, las analíticas, han empezado a relacionarse con otras tecnologías
con las que quizás no nos sintamos tan cómodos, ¿no? Los sistemas cognitivos, el blockchain, que habréis oído hasta la saciedad hablar de él y muchas veces dudamos de cuál puede ser su aplicabilidad. Bien, me gusta entender esa segunda oleada o denominar esa segunda oleada de tecnologías como anabolizantes de las anteriores. Hay una cosa buena. He dirigido toda mi vida a empresas de tecnología, desde hace más de 20 años, empezando por una software factory con una certificación CMMI 3. Soy sociólogo. No he puesto unos y ceros juntos más que en las notas de alumnos. No sé programar, ni creo que aprenda nunca. Sin embargo, creo que hoy es el momento que más fácil podría abordar algún tipo de programación con las herramientas que hay en el mercado. Toda esa fricción que existía para acercarnos hacia la tecnología, las sucesivas versiones de las herramientas tecnológicas las están limando y están facilitando que muchísima más gente dentro de la organización comience a jugar y a combinar estas tecnologías para el uso y la optimización de sus procesos de negocio. Sin embargo, nuestra experiencia de más de 10 en el tratamiento de proyectos con startups, las que vemos hundir grandes ideas o salir y ser tremendamente exitosas, otras que no nos lo parecían tanto, no ha surgido por esa combinación tecnológica. Yo diría que en un altísimo porcentaje de las veces el éxito de esas startups ha sido la curva de la derecha, ha sido la curva gris, ha sido la solución de un servicio. La solución de un servicio normalmente muy incipiente, que teníamos cerca, que conocíamos muchos de nosotros, que en ninguna empresa se estaba preocupando de cubrir y que combinando adecuadamente, en su mayor parte tecnologías disruptivas, como dice mi compañero Paco Bri de Deusto, con esas necesidades, han dado lugar a un nuevo mercado como los que estáis viendo a la derecha. Aquí siempre me preguntan, cuando los seminarios son de mayor duración, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay muchísima herramienta en el mercado, muchísima información, desde la generación de observatorios como el que intentamos desarrollar con instituciones públicas, como el que ahora mismo tenemos en marcha con el Ayuntamiento de San Sebastián o con la Sociedad de Promoción del Turismo del Perú, por citar dos instituciones públicas, y muchas empresas privadas, como esta empresa de bebidas que os comento y alguna otra. Pues además de esos observatorios nos podemos basar en analíticas de otras grandes consultoras como es Gartner. Si os fijáis, tomando un análisis de Gartner del año 2015, si veis cómo funciona el Hype Cycle que veis delante, lo que está en color azul marino dice que va a llegar al plató de productividad, a ser útil para las empresas en 5 o 10 años, es decir, debería empezar a llegar ya. Si redondeamos una de esas, pone que los pagos en retail a través de móvil ahora deberían empezar a ser comunes en la sociedad. ¿Ha acertado Gartner? Plenamente sí. ¿Desde cuándo sabíamos esto? Desde hace 5 años, el que hubiera descargado el Hype Cycle de Gartner para el retail. Hay herramientas para hacerlo. Llevar eso a nuestro Canvas es algo que hacemos día a día a las empresas, los gestores. A partir de aquí, revisad vuestra propuesta de valor. Nosotros nos gusta jugar con la metáfora del cohete. Somos un cohete, queremos ir siempre hacia arriba. En la cabeza ponemos la innovación. ¿Cuál es el cuerpo del cohete? No nos engañemos, hoy más que nunca lo tenemos todos claro, el Evita. El que tenga una caja sólida está aguantando la situación mucho mejor, obviamente, que lo que puede estar haciendo un competidor con mucho mejor valor añadido en sus proyectos, pero probablemente con menos resistencia. Y ahora se toca resistir, toca cuidar a los empleados, cuidar a los trabajadores, cuidar la empresa y cuidar a los clientes. Ya llegará el momento de volver a salir con mayor fuerza y para eso necesitas EBITDA, necesitas beneficio, necesitas estar sólidamente respaldado. Y luego hay una parte de nuestro día a día que es ongoing, de la cual muy probablemente nos tengamos que desprender. Esa es la optimización, esa es la gestión del cambio que tenemos que utilizar, que tenemos que abordar, en estas circunstancias. Y abordarla nos va a permitir ascender en la cadena de valor de la compañía. Vamos a dejar de preocuparnos solo por nuestro canal, compro algo, vendo algo, y vamos a empezar a mirar con ese análisis combinatorio, ¿no?, que os enseñaba en esa curva anterior, si puedo integrar la cadena de valor. Nunca antes ha tenido más sentido la empresa conectada. Nunca antes ha sido tan fácil llegar a acuerdos con tus proveedores y tus propios clientes para desarrollar partes de los proyectos a medias. Nunca antes hemos estado tan abiertos a generar riesgos conjuntos. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Y hay un punto en el que creo indispensable que debemos parar y reconsiderar la jugada. ¿Quién es nuestro cliente? Pero honestamente, si miramos los clientes con los que trabajamos, creemos que los conocemos. Faltaría más.
pero ¿de verdad conocemos todas sus características? ¿Conocemos su conducta declarada? ¿Conocemos lo que dicen redes de nosotros o de nuestros sustitutivos? ¿Conocemos cuál es la conducta que podemos medir? ¿La medimos cuando entra en nuestro site, en nuestras aplicaciones, en nuestras apps, cuando hablamos con él? Este Customer Centric creo que es indispensable reconsiderarlo en el momento en que nos encontramos y utilizarlo como pivote para la toma de decisiones hacia adelante, hacia qué empresa queremos tener a partir de ahora. Porque va a haber un efecto rebote, lo tiene que haber. Hemos caído en la parte mejor de la jugada, hemos caído en un país, y los que estéis en otros países, abierto a que hablemos de los que conocemos más, como son los países latinoamericanos o algún otro de Europa, pero aquí va a haber una inversión enorme para recobrar la confianza de la sociedad. Una sociedad que no juega en confianza no desarrolla la economía como lo estamos haciendo hasta ahora. Probablemente vamos a reconsiderar muchas cuestiones acerca de la economía, pero conozcamos a ese cliente. La mayoría de vosotros conocéis ya de sobra lo que es un Customer Journey, Buyer Journey. Seguro que todos os habéis centrado y creéis que sois buenos en una de esas zonas, en awareness, cuando considera que tiene una necesidad, pero igual no es la mía; consideration, cuando sabe que yo se la puedo cubrir, pero también mis competidores, y quiere comparar; purchase, ¿no?, cuando tiene fricción para comprar en los competidores o en mí, y luego darle un buen servicio y fidelizarle. ¿Y cuáles son los puntos digitales y físicos? ¿Sabéis lo que estoy haciendo? Nosotros somos una agencia digital. Pues ¿sabéis lo que estoy haciendo? Estoy reconsiderando completamente de todos nuestros clientes cuáles van a ser los puntos que van a quedar a partir de ahora. Estamos seguros que se van a empoderar los puntos digitales, con total seguridad, es una cuestión natural, pero ¿qué va a ocurrir con los offline? ¿Cuáles van a salir empoderados? ¿Qué tipo de tiendas son las que van a salir reforzadas? Dimos un seminario de capacitación para una multinacional de bebidas no alcohólicas de Latinoamérica, de la que es cliente también, y ellos estaban en el pensamiento de que las pequeñas tiendas de proximidad, los abarrotes, iban a ser mucho más utilizados por la sociedad post-COVID que los grandes supermercados, porque entendían que la mayor interacción con los productos del supermercado podría generar mayor riesgo. Les tuvimos que enseñar algunas pruebas y experimentos que se han realizado en ciudades en Alemania y en Italia, donde se ha concluido de momento, y siempre con cuidado en estas informaciones, que el supermercado y los medios de transporte no han sido las zonas de especialmente mayor contaminación entre personas. Todo esto acaba en que si conozco mejor a mis usuarios, a mis clientes, he de dejar que ahora, cuando estemos preparados para volver al mercado, me encuentren. Esto habla de la findability, ¿no? ¿Estoy de verdad preocupándome de cómo está toda mi estrategia de posicionamiento? ¿Estoy de verdad teniendo claro cómo se están posicionando los demás? Y más interesante aún, ¿tengo establecido un sistema de control para saber cómo salen de la crisis mis competidores? La herramienta SEO, ¿no?, todas las herramientas SEO con las que trabajamos las agencias, sin embargo, nos dan datos muy claros a este respecto, ¿no? Se puede analizar un sector, se puede hacer un cliente, nuestra propia web, tenemos que ver las tendencias, tenemos que ver cómo baja, cómo sube, y estaréis hartos de verlo en medios de comunicación, y es un primer análisis que sin duda os va a facilitar el llegar a estas conclusiones. Más allá aparece el Big Data. Ya tenemos todos claro que con el Business Intelligence hemos trabajado y seguiremos trabajando durante tiempo, porque nos da modelos deductivos basados en informaciones existentes que alguien interpreta y representa, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, le estamos permitiendo a los datos que nos devuelvan escenarios, ¿no? Esa devolución de escenarios nos facilita muchas veces el decidir por un escenario u otro. Hemos visto cómo los datos se han relacionado entre sí y, visto un escenario, puedo ir hacia atrás para tomar acciones en cada una de esas variables que han tenido lugar en la relación de los datos. Si soy capaz de hacer eso, soy capaz probablemente de recorrer un escenario hacia adelante y hacia atrás para quedarme con aquel en el que me siento más cómodo para recorrer. Y hablando de recorrer, esto que veis ahí es el recorrido de mi compañero y amigo Alex Rayón entre Madrid, Bilbao y Palencia, por lo que veo en la figura, con una empresa que creo que cuyo fundador está entre la audiencia, y encantado de saludarte si estás por ahí, Goico, que es Next Seguros. Next Seguros comienza vendiendo un seguro para automoción para un tipo de cliente que recorre no muchos kilómetros y que no tiene ningún problema en incorporar en el vehículo pues un aparatito que va monitorizando
todos los indicadores, todas las claves de la conducción y del propio vehículo. Esto facilita el establecer toda una información acerca de los comportamientos del usuario. Si llevamos esto a nuestro Evicta, estoy seguro que Javier lo hizo rápidamente, tradujo la cantidad de pasta que nos gastamos en un vehículo anualmente, ¿no? Y él dice rápidamente, va a haber personas y va a haber empresas que van a querer optimizar todo esto. ¿Qué hace una empresa en ese momento como Next con una persona que la lidera, que reacciona rápido a las oportunidades y que entiende rápidamente que tenía una tecnología disruptiva en su alcance? Pues pivota el modelo de negocio, adapta toda esa evolución que estaba teniendo el usuario a dirigirse a él de otro modo, pero con la misma interacción. Oye, tenemos toda una información, ¿mejoramos nuestra relación? ¿Te parece esta app? ¿Has visto toda la información que tienes ahí? ¿Quieres seguir dándomela? Yo te sigo dando a cambio mucho más valor. Cuando entramos en discusiones así, siempre nos plantean lo mismo las grandes compañías, ¿no? La ambivalencia o la esquizofrenia que tenemos en Startup es que tenemos grandes startups, que en su momento fueron muy disruptivas y luego con sucesivas rondas de financiación comen mercado muy rápido porque tienen mucha capacidad de inversión, y grandes multinacionales, que siempre se preguntan cómo adquirir la capacidad disruptiva de las primeras. Cuando nos preguntan si explicamos este u otros ejemplos, cómo hacemos eso en una grande, pues nosotros normalmente le decimos que observando. Y ellos son más rápidos que eso y quieren comprar a las startups, entendiendo que así van a comprar toda esa línea de la curva combinatoria que os enseñaba anteriormente, ¿no? Y entenderla y aplicarla dentro de sus procesos de negocio. No ocurre nunca. Nunca lo he visto. Los vendedores de la startup están felices con sus millones en el bolsillo y la gran compañía, como mucho, ha quitado un player en el mercado. Lo que hay que observar es la conducta del cliente cuando recibe un valor añadido diferencial de una marca que anteriormente conocía por otro servicio. Así nos encontramos con proyectos como el que veis aquí delante. Este cliente que ahora son amigos, porque cuando desarrollas estos pivotajes, pues hay una parte de aventura que te hace conocer mucho más a las personas que están detrás, ¿no? Tenían un modelo de negocio súper asentado en la venta de gafas a través de marketplaces. Vivían bien, muy bien, eran líderes, tenían un buen producto, llegaban muy bien al mercado y llega un momento en que se preguntan cómo podemos conocer a nuestro cliente. ¿Qué ocurre si un marketplace me aprieta en los márgenes más? ¿Qué pasa si viene una crisis brutal y a estos les compra mi competidor? O no tengo conocimiento de cuáles son los drivers que están llevando adelante la toma de decisión, la decisión de compra de los clientes de mis clientes, que son a la vez los que compran mis productos. Bueno, lo que hicimos fue desarrollar en tiempo récord un e-commerce directo al cual dotamos de toda la analítica de la que éramos capaces en aquel momento, y esto sabéis que va muy rápido y hoy seguramente hubiéramos podido incorporar mucha más algoritmia por detrás para clusterizar comportamientos y devolverles mensajes diferentes a muchísimas más personas de modo casi individual, pero en aquel momento fue tremendamente interesante ver cómo replicando estrategias de líderes que invertían muchísimo más que nosotros en marketing y aproximación al usuario, solamente copiando y replicándolas, conseguíamos unos índices de captación y venta muy altos para la inexistente antigüedad con la que contaba nuestra aventura, ¿no? Nuestro e-commerce. En estas gráficas había cosas que nos gustaba mucho analizar y aquí es donde tenemos que empezar a ver o a pensar un poquito por fuera a estos outliers, ¿no? Estas gráficas horrorosas que encanta a mis compañeros científicos de datos, algunos de los cuales me estarán oyendo, y seguro que entre la audiencia hay muchos más, y científicas de datos, que sois buenísimos y buenísimas con estos horrorosos gráficos. Bueno, pues aquí en este box plot, en donde nos fijamos principalmente, es en los que llamamos los outliers, ¿no? Los que están por fuera completamente de esa caja del medio que alberga los percentiles alrededor de la media. Fijarnos en los outliers normalmente es algo absolutamente impensable en las grandes compañías porque te gastas dinero en alguien que es extraño, ¿no? Es raro. Y sin embargo el raro es el early adopter. Y sin embargo el raro es muy probablemente el que me esté enseñando formas de utilizar mis productos y servicios o de consumir mis productos y servicios a los que no había prestado atención. En una situación como la actual, prestar atención a los outliers y encontrar un nicho de mercado que principalmente trabaja para ti o principalmente te busca a ti en sus compras, puede ser la diferencia.
En breve vamos a realizar un webinar similar a este para el sector de la educación, puede que algunos de vosotros pertenezcáis a este sector. Nos hemos dado cuenta, después de analizar un sector que conocemos muy bien, cuáles están siendo las variables que hacen que cambie el acercamiento de los usuarios a los procesos formativos. En la misma Universidad de Deusto sufrimos esta situación y esta evolución del usuario, ¿no? La academia tiene que reconsiderar por completo la diferencia entre la adquisición de conocimiento, la transmisión de conocimiento y la puesta en práctica y en valor del conocimiento. Tres partes indispensables de la misma, pero que hoy en día las hemos hecho pivotar alrededor de un edificio y, como sabéis, pues eso probablemente se está acabando. Pues lo mismo en proyectos como las ventas de unas gafas, ¿no? Analizando un usuario con un nivel de profundidad suficiente, puedes llegar a pivotar a otro tipo de productos, ¿no? Y cuando pivotas a otro tipo de productos y has visto cuál es tu valor de mercado, por ejemplo, no tener tallas, pues te das cuenta que mucha parte de tus clientes pueden saltar perfectamente de comprar unas gafas a comprar unos audífonos que igualmente tampoco necesitan tallas, requieren de un diseño para ser atractivos y tienen un determinado coste y me siguen generando unos márgenes interesantes. Ya hemos dicho la importancia del cliente en el mundo del retail, ¿no? Cuando hablábamos de algunos clientes de retail, bueno, pues nos centrábamos en un proyecto dentro de la universidad con el propio Eroski. Es interesante, pero nos ocurre con todo el resto de cadenas de supermercados con las que hemos estado trabajando en el pasado, y me estoy acordando del Grupo Éxito en Colombia. Las tarjetas de los clubes, de los supermercados, albergan una ingente cantidad de información potencial. No sé si es vuestro caso, pero comentábamos riéndonos en muchas de las clases que dábamos conjuntamente Alex y yo en el máster de ingeniería, que tenía algún tipo de obsesión a alguien en Eroski por ofrecernos gambas congeladas continuamente después de nuestros procesos de compra. A mí esto me generaba mucha intriga porque yo no era comprador de gambas congeladas tampoco, y que te las sugiera recurrentemente me hace pensar por qué tipología me tiene adscrito esta cadena de supermercados, ¿no? Bueno, luego te das cuenta que quizás el problema está en que el algoritmo de recomendación no funcione tan bien, ¿no? Y empiezas a trabajar el mundo de la algoritmia para la definición de un precio adecuado de un producto. ¿Os imagináis que hubiera precios móviles? Esto sería una locura. ¿Sería bien aceptado por el usuario? ¿Está el usuario preparado para comprar ahora un zumo de uva a un precio y dentro de media hora a otro? ¿Sería eso óptimo para el supermercado o, por el contrario, sería un problema de vista, un problema de generación de ingresos? Bueno, la realidad es que no tenemos ninguna duda de que sería una gran ventaja, y en estas tarjetas está mucha de la solución a estas problemáticas. Sí es verdad que tendremos seguramente que buscar información por fuera de la operación que realiza el comprador dentro del propio supermercado, pero ahí nos viene a la cabeza lo que os he dicho hace unos minutos, las startups. Hace ya más de 4 años que se nos juntaron un chileno, un sueco y un mexicano para plantearnos llevar, suena chiste, pero realmente fue así, no estoy vacilándoos, para llevar adelante una idea que nos pareció, bueno, ni buena ni mala, que era desarrollar una app para que hicieras la compra en los supermercados solo en Latinoamérica y te la llevaran a casa. Realizamos la estrategia de lanzamiento, de descargas de la app, de posicionamiento digital con ellos, y crecieron y crecieron y crecieron. Hoy se llamaban desde el inicio, se llaman Corner Shop. Corner Shop recibe hace 1 año y medio una oferta de compra por un Walmart, un supermercado llamado Walmart, que os debe sonar, el mayor supermercado del mundo y mayor empleador del mundo, por la nada desdeñable cifra de $400 millones, 400 y pico, nos daría para vivir a todos los que estamos en este webinar muchos años, a nuestros descendientes, pero más de 400 millones, que fue lamentablemente frenada por las leyes antimonopolio de México. Pero rápidamente salió un nuevo comprador a la palestra, que es Uber, otra startup. ¿Por qué están Uber por Uber Eats y Walmart tan interesados en Corner Shop? Por esas otras informaciones que no tenemos. La analítica es una analítica interna y es una analítica externa. Y si no tenemos acceso a analítica externa, que seguro que podemos acceder a muchísima información, existe algo en análisis de datos que se denomina variables de proximidad, variables proxy, que nos van a acercar a información a la que no llegamos directamente. Tenemos que crear un modelo, como vais a ver más adelante, un modelo de datos que describa la situación actual, que describa la situación futura en la que creemos que se va a encontrar nuestro producto, nuestro servicio, que la vaya dotando de información para conocer lo más posible a ese usuario
a ese cliente y modifiquemos toda la oferta, mensaje y interacción con él en la medida de posible, como hemos intentado hacer con algunas de estas cadenas de supermercados, en este caso buscando el momento para decidir qué tipo de anuncio le damos para ese zumo de manzana o para esas galletas. Este proceso, y voy acabando ya porque se nos agota el tiempo, a pesar de que hemos empezado un poquitín más tarde. Este proyecto es uno de los proyectos en el que yo creo que más hemos disfrutado, porque habla del cruce de esa tecnología disruptiva con un sector como es el primario, aparentemente tan alejado de la misma y como vais a ver ahora, y seguro que muchos conocéis, no tanto en la práctica, no tanto en la realidad. Cuando Azucarera sale de un monopolio, se encuentra con la difícil situación de tener que comercializar sus servicios a sus remolacheros. Es decir, tiene que convencer a la gente que planta en el campo remolacha que la plante y la plante para Azucarera y no para un competidor. Eso no se había visto en ello nunca, pero bueno, lo consigue con muchísimo esfuerzo y buen hacer, es una gran marca. Y entonces se plantea cuáles son los siguientes pasos en un mercado en el que no se sentía tan cómoda porque acababa de entrar en él y además donde el azúcar comienza a tener una prensa y una reputación pues complicada, como sabéis, cuando menos. Bien, después de un análisis exhaustivo del comportamiento de los remolacheros a todos los niveles que os podéis imaginar, empezamos a darnos cuenta que existen diferentes clústeres, podemos agruparlos por diferentes tipologías de comportamiento que indican cuán cerca están de la consecución de una remolacha tipo, que es como denomina nuestro cliente a la remolacha excelente o con la cantidad de sacarosa adecuada. Y nos damos cuenta que no es algo que dependa de los años o dependa de la climatología, como pensaban en muchos momentos, o solo de la cantidad de abono del campo, sino que había toda una serie de variables alrededor de muchos de estos remolacheros que incidían con un importante peso en que año tras año cada uno de ellos se encontrara en el grupo de cabeza, en el grupo de perseguidores o en el grupo a la zaga en calidad de remolacha. Solo la mera clusterización de los remolacheros, la mera incorporación de variables externas a las propias que tenía Azucarera internamente, que eran muchas, enriqueció de tal modo el conocimiento del comportamiento o de la ejecución de estos remolacheros que ha cambiado la interacción que Azucarera tiene con ellos y ha cambiado la priorización que Azucarera, y está cambiando porque el proyecto sigue y está vivo, que Azucarera tiene con ellos a la hora de mejorar su ejecución día tras día. Azucarera, al estilo de Next, como estábamos empezando los ejemplos, se está convirtiendo en un player en esto que se denomina la Outcome Economy. Me gustaría que le echéis una ojeada por vuestra cuenta, porque esta economía de salida, esta economía de entregables, esta economía de valor, subyace a muchas de estas reconsideraciones y optimizaciones de las que estamos hablando. El análisis de redes sociales ha sido un continuo en nuestro trabajo desde hace más de 10 años que realizábamos monitoreo para 100 marcas de Bimbo en 21 países, ¿no? Más de 5 años que llevábamos haciéndolo. El detectar influenciadores y el analizar cómo se relacionan estos influenciadores con otros nos llevó a establecer metáforas como las de la relación entre los jugadores de la selección de fútbol que ganó, la española de fútbol que ganó el Mundial, y nos empezamos a centrar en explicarles a nuestros clientes la importancia que un Xavi o un Busquets, como veis en el gráfico, tuvieron para las oportunidades de peligro en la portería contraria contra Holanda, más allá de pensar que fue Iniesta el único y gran valedor del partido. Cuando trasladas esto a nuestros clientes, empiezan a plantearse cuestiones acerca de sus recursos. Y así levantamos un proyecto con el Banco Santander para el análisis de sus headquarters, utilizando una técnica de análisis de grafos, como lo que estáis viendo aquí, para entender cuáles eran las relaciones entre las personas y buscar cuáles serían las acciones a llevar a cabo para identificar talento dentro de este gran mundo de analítica de datos aplicado a las personas que se denomina People Analytics. Lo estamos aplicando en muchos otros proyectos que nos parecen apasionantes, ¿no? Por ejemplo, en el grupo Siro estamos analizando el absentismo en las fábricas para entenderlo y para ver cómo se puede minimizar y cómo se puede ayudar a las personas a disminuirlo en la medida en que sea sobrevenido y se pueda incidir sobre él, ¿no? El People Analytics no deja de ser una parte de la analítica de datos que en el ámbito de la industria tiene un recorrido enorme
a partir de ahora, ¿no? Fijaos lo importante que están siendo ahora las personas, el conocimiento y el valor que nos aporta dentro de las compañías, como para no establecer a partir de aquí momentos o paradigmas de análisis que mejoren la relación con la empresa en la que trabajan, ¿no? Estos son algunos ejemplos de grafos, lo hicimos para la constructora Argos, colombiana y con presencia en Latinoamérica, lo hemos hecho, como hablaba en el medio, para el Banco Santander, lo hemos hecho para Ciudadanos de San Sebastián, lo hemos hecho para muchas agrupaciones de personas que interactúan entre sí y cuya interacción impacta en el beneficio o el retorno que obtienen las ciudades que los albergan o las empresas que los contratan, pero que no se ha analizado previamente suficientemente y, por tanto, no se han tomado acciones para potenciar esas relaciones positivas y minimizar las relaciones que puedan ser negativas. Ya acabando con los últimos ejemplos, nos repiten hasta la saciedad que debemos lanzar el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado y con la frecuencia adecuada. Ya, estamos todos hartos de que nos persigan los anuncios en los que una vez clicamos o los que una vez escuchamos, ¿no? También estamos hartos de escuchar anuncios que no nos impactan, que no nos llegan. Llevamos 6 años trabajando para campañas políticas en diferentes países a nivel nacional, incluido el nuestro, España. Siempre tenemos las mismas problemáticas. Cuando en el 2016 la problemática se vio azuzada porque hubo 2 elecciones generales seguidas y la cantidad a invertir potencial era mucho menor, nos pidieron que utilizáramos los datos para optimizar los mensajes. Y lo que hicimos fue algo sencillo. Otra pista otra clave que os quisiera trasladar. Todo esto debe ser sencillo. Los datos son sencillos. Si alguna consultora se acerca a vosotros explicándoos lo complejo que es este mundo y que intentarán ayudaros, esperad a la siguiente. Si esto nos hace sencillo, acompasado a vuestro conocimiento, trasladándoos conocimiento y faseándolo a la velocidad que requieran vuestros procesos, vuestras personas y vuestra capacidad financiera, no va a suponer un cambio, no va a ser posible que lo asimiléis. Lo que le hicimos a este partido político fue identificar las ciudades donde se jugaba un candidato con alguno de los partidos políticos competidores y nos preguntamos qué preocupaba en esas ciudades. La dirección de este partido político cliente nos decía, vale, ¿cómo sabemos lo que preocupa a esas ciudades? Mi mente simple de sociólogo les dijo que preguntándolo. Y entonces querían lanzar encuestadores a las calles y, bueno, pues dijimos que hay una cosa que es la tecnología, que igual nos facilitaba el asunto, ahorraba tiempos y nos ayudaba, que era simplemente scrapear las páginas de los periódicos locales de esas localidades de los últimos 30 días, 2 meses, 6 meses, un año, lo que quisiéramos. De ahí podríamos extraer las palabras clave e identificar, categorizar cuáles eran esas preocupaciones. Después de afirmar que, hombre, que eso ya se lo habían imaginado, nos pidieron hacerlo, obviamente igual no se lo habían imaginado, pero el resultado fue muy curioso cuando vieron cuáles eran las preocupaciones de algunas de esas zonas, las pusimos por colores y trasladamos a cada uno de esos puntitos la posibilidad de acceder con un mensaje, ¿no? Ese mensaje era la preocupación local, era la medida de nuestro partido político cliente respecto a esa preocupación y eran algunas palabras clave. Cuando les ponían la alcachofa a los medios de comunicación locales delante, les pedíamos que dijeran una de esas palabras clave. Os podéis imaginar, da para un libro lo que soltaban algunos, pero la mayoría lo hacían aceptablemente bien, que luego nosotros utilizábamos para difundirlo de nuevo en redes sociales, utilizando esa analítica que hace unos minutos os he presentado de redes de influencers a los que llegábamos para trasladar un mensaje mucho más afinado, mucho más cercano a esas localidades en específico y en los momentos adecuados. Ya concluyendo, este proyecto fue también tremendamente divertido. Cuando toda esa cantidad de homínidos que veis en la foto nos vamos a un festival, cambian todas las reglas de la socialización y la sociabilidad, más aún teniendo en cuenta que este festival es en Bilbao. Para los que no conocéis esta maravillosa capital a la que os invito a venir dentro de unos meses, la interacción social es un poco singular y complicada, excepto cuando se realiza el BBK Live, donde nos gusta mucho relacionarnos con homínidos de otras partes del planeta y escuchar música a la vez. Todo esto hubiera sido un festival más al que le hubiéramos dotado de analítica de ingresos, gastos, como nos permiten los científicos de datos, a no ser que a alguien se le hubiera ocurrido colocar una maravillosa pulsera a todos los asistentes. Esa pulsera, cashless,
permitía recargar con una determinada cantidad de dinero para consumir dentro. Claro, además de que nos permitía saber cuándo se consumía, quién lo consumía, cuánto dinero había metido, en qué momento y con quién, por cercanía a los consumos, podíamos ir viendo, según iba pasándola por los diferentes lugares donde se recargaba o se compraba, cuáles eran los desplazamientos de la gente. Y esto, en esa punta de ese monte que veis ahí, con un ordenador abierto en tiempo real, pues es una, creo, de las experiencias más increíbles que hemos vivido en el análisis de datos de los proyectos, pero que al final nos empeñamos en llevar a toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones como las que podrían tomarse, no digo que se estén tomando, no digo que se hayan tomado, porque obviamente esto entra dentro del ámbito de la privacidad de cada uno de nuestros clientes, pero se podría decidir qué grupos podrían ir después de quién, en función del consumo que generan, cuánto retrasar la salida de un grupo a escenario, si vemos que eso genera consumo o no, cuáles son los productos de mayor consumo de menor, en qué momentos y cuáles serían los que podríamos asociar a los mismos, qué personas son los early adopters de determinadas call to action que se realizan en el propio festival. Fijaos qué interesante cómo se interacciona on-off en un festival en el que hay 3 días para realizar test A/B, ¿no? Fijaos, para operadoras, por ejemplo, descargas, videojuegos, etc. Bueno, un mundo increíblemente apasionante que estamos intentando trasladar, y con esto ya definitivamente acabamos, a algunas ciudades, en este caso la ciudad de Donosti, San Sebastián, que está trabajando muy duramente en llevar toda la operativa del ayuntamiento tradicional con acciones absolutamente encomiables, como llamar uno por uno a todos los mayores ancianos de la ciudad a los que se tiene acceso desde las instituciones locales para ver cómo se encuentran y ver cómo se puede llevar esa información luego a un sistema de contacto continuado para medir la evolución de esa persona en relación con su entorno, ¿vale? Y para ello nos podemos ayudar, como hablaba, de muchas fuentes de información. Los bancos las facilitan, las operadoras de telecomunicaciones las facilitan, las wifis, como estáis viendo aquí, las facilitan, y en el caso que remato de las operadoras de telecomunicaciones, podemos adaptar todo ese modelo de datos del que hablábamos a la búsqueda de los patrones que empujan a una persona a salir de una operadora. Salir de una operadora que puede ser provocado por un descuento en otra, por una oferta o por un mal servicio o por una combinación de todos ellos, tiene unos patrones de comportamiento que se repiten. Las operadoras lo saben perfectamente, ¿no? Pero siempre estamos dispuestos a aprender y aparecen nuevos players. No voy a citar compañías, aunque tengan colores amarillos en sus logos, que analizan la fuga de personas de un modo que parece que aciertan un poco más, ¿no? En esta iteración de los usuarios de operadora en operadora, como los news en el Serengeti, que damos vueltas de una a la otra, ¿no? Pues parece que hay una operadora que se ha quedado con algunos news un poquito más gorditos durante un poquito más de tiempo, esa palabra maravillosa, ¿no? Del churn, del ARPU, pero que lo aplican al Customer Lifetime Value. Esta sería mi última nota para que quizás reflexionéis, ¿no? Que es que nunca más que ahora vamos a tener que empezar a pensar en una relación largoplacista con nuestros clientes y con nuestros usuarios. Entender nuestra relación por un consumo puntual, aunque nuestras cuentas de explotación acaben cada 12 meses, es un error. Tenemos que buscar la generación de modelos de relación que duren durante el máximo tiempo que su usuario quiera, aunque marche y vuelva otra vez, entender que eso es parte del proceso de la relación y entender que vamos a tener siempre la oportunidad de hacerlo mejor la siguiente iteración y que el usuario no vea una fricción ni para entrar ni para salir, sino que entienda que si se marcha nos vamos a preocupar por entender las razones, ¿no? Yo esto, cuando lo hablo a nivel interno, a mí me gustaría que si en algún caso compañeros de SmartUp dejan la compañía, se conviertan en siempre trabajadores de SmartUp, ¿no? Y guarden un buen recuerdo porque primero en un momento pueden volver, pero segundo, si no vuelven van a prosperar porque siempre cogemos gente buena y podremos hacer negocios en el futuro. Pues lo mismo para un cliente. Concluyendo, no olvidéis el Buyer Journey, el Customer Journey, por favor, utilizadlo, analizadlo y repensadlo con los datos que tenéis. Cambiemos el chip. Estamos en el cuarto paradigma, no es la era computacional, esa la estamos superando. Estamos hablando de sociología, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de un cambio de paradigma, estamos hablando de tecnologías que nos van a permitir predecir
no os quedéis con la predicción como único valor de la ciencia de los datos, pero vamos a empezar a acertar más en la predicción de comportamientos como lo venimos haciendo y modelad. Modelad el comportamiento, modelad vuestro problema, modelad vuestra empresa, ver qué se relaciona con qué, de dónde viene el dinero, dónde creéis que va a dejar de venir, cómo creéis que se comportan vuestros usuarios más consumidores, los menos, los que os dejan más margen, outliers, pero que no teníais mucho foco ni mucho esfuerzo para captarlos porque os parecían minoritarios. Ahora es el momento de que creéis un modelo de datos en el que basar vuestra toma de decisiones y comenzar a desarrollar un camino hacia la optimización de vuestros modelos de descripción de vuestra realidad y de prescripción y de predicción y prescripción de lo que va a ocurrir con vuestro EBITDA. Sin más, ahí os he dejado luego un par de vídeos para que os inspiréis y espero que parte de lo que os he contado también ayude a que lo hagáis y empecéis a replantearos vuestros modelos de negocio, vuestros puestos de trabajo, vuestras tareas, el conocimiento que tenéis de vuestros clientes y la generación de resultados. Muchísimas gracias. Bueno, a vuestra disposición para vuestras preguntas, claro. Gracias a ti, David. Yo me voy a colar, así, un poco de morro. Y una duda existencial que tengo es qué hacer con esas, sobre todo a mí me preocupa mucho el momento tienda, o sea, tienda física, y qué hacer con esos clientes maduros, que les va a costar un poco el momento digital y claro, si eres una empresa que tienes muchos de esos clientes maduros, al final, ¿cómo salir, ¿no? en esta época? Fíjate, ya has hecho algo que es parte de lo que hemos comentado, ¿vale? Ya lo has categorizado. Seguramente a priorísticamente, ahora vamos a definir qué es maduro en cada empresa, vamos a entender cómo se comporta ese cliente maduro y vamos a empezar a meter toda esta información de la que hablábamos. Vamos a ver cuán rentable es para la compañía, qué mensajes le estoy mandando. Modelicemos ese comportamiento, ¿va a merecer la pena su retención? O como madura que es, deberíamos incluso animarle a que cambie, ¿no? Que vea otras ofertas en el mercado y ya volverá. O le presentamos un producto innovador y que deje de ser maduro en una parte. El conocimiento de qué significa cliente maduro está en el germen de tu respuesta, ¿sabes? Primero entendámoslo y a partir de ahí decidamos si tenemos que accionar algo para referirnos a él, dirigirnos a él. Igual no toca, ahora más que nunca en el corto plazo, si seguimos un poco lo que nos comentaban Price y A.T. Kearney, seguramente en el corto plazo ese cliente maduro le tengamos que permitir que siga por sí solo. Está maduro, me deja un pequeño margen, por Dios que no se me vaya, ¿vale? Ya llegará el momento de abordarlo, pero para el medio plazo es un cliente que puede que esté en la cola del cohete y pueda prescindir de él. Qué difícil, ¿eh? Vale, preguntaba antes David, bueno, David está estudiando el programa y realmente es un gran lector. Quiere saber si el estudio realizado por McKinsey está disponible para leerlo al completo. Pues si no está disponible, lo está troceando el ser humano bien a gusto, porque me he encontrado, creo que todas las diapositivas por algún lado. Podríamos darle algunas de ellas seguramente. Que nos dé por ahí un mail. Vale, ok. Tenemos por aquí otra David que nos está preguntando, cuando dices que es sencilla la solución, que si no se debe pasar a la siguiente compañía que te diga que no es tan complicado, estamos asumiendo todas las fases de un proyecto, como los datos, como el porcentaje de acierto de la solución. A ver, me he perdido un poco en la pregunta, perdón. Sí. Cuando dices que es sencilla la solución, que si no se debe pasar a la siguiente compañía que te diga que no es tan complicado, ¿estamos asumiendo todas las fases de un proyecto? No estoy muy seguro de entender qué es lo que pregunta exactamente. Creo que se refiere a cuando he dicho que si viene una consultora de analítica de datos y te dice que esto es muy complicado, que tenemos unos algoritmos súper complejos dentro, que bueno, incluso a veces dicen que va a ser caja negra y a ver qué te devuelven, yo no soy tan amigo de ello, ¿vale? Hay que arremangarse con el cliente y hay que ir paso a paso. Yo decía lo contrario, decía que debemos hacer esto simple, que no debemos hacerlo complicado. No sé si quizás vaya por ahí su duda. Yo, David, si nos la puedes aclarar, si estás por ahí nos puedes ayudar, por favor, y nos aclaras la pregunta. Casi mejor.
Pues has debido dejarlo todo muy claro porque creo que aquí ya no tenemos muchas más preguntas. Así da gusto, oye. Ya lo creo, ya lo creo. A ver, una preguntita por aquí. Adelante. Sí, David, ¿cómo ves ahora para las empresas que damos servicios a terceros el tema de la demanda que vamos a tener? Ya que la mayoría de empresas están con un tema de ERTE y para las necesidades suyas primero van a atender las partidas presupuestarias. En principio entiendo yo que van a atender primero las partidas presupuestarias relacionadas con sueldos y salarios y entiendo que se van a ver afectadas para la contratación de servicios a terceros. ¿Qué tipo de servicios son? Así sea el sector o dame una Consultoría. pista. ¿De negocio, de ventas? De consultoría de negocio, de datos, business intelligence, etc. Vale. Bueno, pues eso es un poco también en nuestro ámbito, ¿no? El de SmartUp. Mira, nosotros estamos viendo que en el ámbito del análisis, del marketing, ahora mismo, como tú bien dices, en el corto plazo hay parón, ¿vale? Hay parón y nos están remitiendo a unos meses más adelante, no quieren perder, pero sin embargo, en el ámbito de la analítica, lo que tenemos es una subida enorme de peticiones. Lo que quieren es estar seguros de si están entendiéndose bien entre ellos y con los clientes, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, discúlpame, el ámbito exacto en el que tú te sientes más sólido y ahí vuelve a reconsiderar una parte de lo que estábamos comentando. Mira bien tu oferta de servicios, porque va a haber una parte en la que no se te va a demandar, pero va a haber otra parte que te la van a demandar, ¿vale? Que sí que necesitan ese apoyo. Y céntrate en ella. Y luego miremos cómo van a ser. Mira tus clientes, de qué sectores son. Y mirando los sectores en los que son, que yo lo he ido haciendo uno por uno en los nuestros, a pesar de que son 80, y he ido viendo qué tipo de curva me muestran los estudios que parece que van a sufrir. Y a cada uno le hemos hecho un planteamiento según esa curva. Vale, perfecto, gracias. Nada. Vale, venga, Sandra nos pregunta que si crees que el canal físico perderá mucha fuerza y tomará mucho más auge el canal online después del coronavirus. Y si es así, ¿en qué sectores crees que habrá más cambios? Si puedes hacer una Bueno, pregunta. mira, esto es como todo. Hablaba con un compañero que creo que me está escuchando, Javier Ramos, hace poco, de qué va a pasar con el sector turístico, ¿no? ¿Va a tener sentido hacer una campaña en agosto para que haya visitas? Y él, que conoce muy bien el sector turístico, me decía, sin duda. Yo decía, yo creo que en agosto la gente no se va a animar, pero él me decía, créeme, sin duda. Efectivamente, seguro va a haber un grupo ahí. ¿Va a perder el físico valor? En absoluto. En absoluto. Bueno, primero que yo me imagino la salida del estado este de confinamiento como el de Senjaule, de las jaurías de piaras de cerdos en Guijuelo, aquí, ¿sabes? O sea, yo me imagino, no sé, un desborde de Apocalipsis Z, ¿no? De estas. Pero a posteriori, en el ámbito de que nos ocupa de negocio, yo estoy convencido que va a cobrar mucho más sentido el trabajarnos la experiencia offline, en las tiendas, en los comercios, en los supermercados, en los grandes almacenes, en los centros comerciales. Creo que, por el contrario, va a llegar el momento de que vamos a tener mucho más claro el concepto este tan manido, que ya me cansa un poco, pero que creo que sigue siendo necesario, de omnicanalidad. No va a perder. Y no sé si la última pregunta me parece que decía hacia dónde va a evolucionar, hacia la tecnificación y recogida de datos de la experiencia off. En ese Buyer Journey que pintábamos hay un on y hay un off, y en todo comportamiento, a ver, las agencias siempre hemos dicho, porque somos online, que la parte online la tenemos supermedida. Las tiendas siempre han dicho, porque son offline, que sí, pero al final compran en mi tienda. Luego han aparecido productos que se compraban más en online y offline, y vamos saltando de una a otra. La realidad no es ninguna de las dos. La realidad es que necesitamos a ambas, porque yo, como usuario, tengo un ropo o tengo una forma de informarme de un determinado tipo y tú tienes otra. A uno le gusta la tienda y a otro odia la tienda. Unas veces me gusta y otras veces no me gusta. Entonces tenemos que cuidar a todos ellos porque vamos a romper en pequeñas partes en la toma de decisiones aún más de lo que ya lo hacíamos, no hablemos de generaciones jóvenes, y eso va a implicar que las tiendas se pongan las pilas y se tecnifiquen. Desde mi punto de vista, modesto, simple. Sí, yo quería aclarar la primera pregunta que te había hecho, David, que no parecía que no me había expresado bien, ya disculpa.
cuando hablabas de que una compañía, o cuando te viene y te dice una compañía que la solución es muy complicado, ¿de acuerdo? Y tú le dices, bueno, pasa a la siguiente, yo entiendo que, bueno, estás hablando en términos generales, ¿no? O sea, que siempre hay que buscar la sencillez. ¿Crees que es siempre, o sea, ese discurso es válido para todo? O sea, cuando tú no tienes manera de poder dar una solución y dices que, oye, hay que invertir un montón de dinero, es un montón es bastante complicado conseguir esto, ¿crees que hay que evitar decir eso o es mejor ir por la vía de comentarle exactamente todo lo que necesita? Es que no sé si te he entendido bien cuando has querido expresar de que hay que pasar a la siguiente sin que te diga que es simple, si es una estrategia de marketing vale. Creo que ya te entiendo por dónde va tu pregunta. Es que igual no me expreso bien, pero que... Sí. A lo primero que contesta, a lo primero que preguntas, yo soy amigo de pintar la foto entera hasta donde yo llego. Macho, yo esto es lo que haría. Ahora, soy un empresario y soy comercial de mi empresa. Sabes, cuando estás delante de alguien, qué va a digerir, ¿vale? Por múltiples cuestiones. Su acercamiento tecnológico al problema, su capacidad de inversión, el puesto en el que llegas a contarle algo, bueno, por muchas cuestiones. Entonces, es verdad que hay veces que dices, mira, yo se lo voy a dar de a poquitos porque si no, no va a llegar, ¿vale? Pero yo, si puedo, quiero pintar la foto entera, aunque me contrate un 1%, porque todas las soluciones que trasladamos a nuestros clientes están basadas en nuestra experiencia y en nuestra forma de hacer. Aquí no hay un libro, y tengo entre la audiencia, hay alguna empresa como la mía, ¿no? Y sé lo buenos que son, porque les conozco y he tenido ocasión de hablar con ellos. Y yo estoy seguro que cogemos un cliente cada uno de nosotros por nuestro lado y cada uno le haríamos una estrategia diferente. Y los dos podríamos dar resultados. Con lo cual, no hay un libro blanco que diga, mira, esto habría que haberlo hecho así. Hay cosas que, si te las pega muchas veces, ya sabes que te la vuelves a pegar haciéndolas, ¿vale? Pero pintar la foto, pintarla entera. Y luego lleguemos a un acuerdo de la capacidad de inversión que tienes. No sé si te estoy respondiendo a lo que a ti te preocupa principalmente. No me refería a pasar a la siguiente porque la anterior ha sido un tema de marketing, no. Me refería a que si tú no has podido digerir el mensaje que te da la primera, añado mensaje en el cual yo no creía mucho, si me dicen que hay una caja negra y es difícil, pasa a la siguiente agencia que te proponga una solución. Vale, no, me has respondido a la pregunta, David, gracias. Vale, nos han dejado una pregunta más por aquí. Nos pregunta Arach, por interés profesional, ¿podrías ampliar un poco la información sobre qué está haciendo el Ayuntamiento de Donosti llamando a todas las personas mayores y en qué le vais a ayudar en el proyecto a medio plazo? Bueno, el Ayuntamiento lo que ha hecho es esa llamada de control y seguimiento para eliminar incertidumbre, que es una de las características de toda crisis en un sector especialmente vulnerable a la misma. A partir de ahí, lo que entendemos es que ese canal, bueno, el retorno obtenido, las respuestas han sido enormemente positivas, ¿vale? Tanto por estas personas como por familiares que luego han llamado agradeciendo este seguimiento. Con lo cual el Ayuntamiento está comiéndose ahora la cabeza de ver cómo aprovechar ese canal abierto para seguir dándole continuidad. ¿Cuáles son las siguientes fases? Obviamente es algo que todavía no está decidido, pero en paralelo a eso está trabajando en un observatorio de ciudad, ¿vale? Que ese es el proyecto en el que nosotros estamos. Están desarrollando un observatorio de ciudad para entender mucho más el comportamiento de los ciudadanos y las problemáticas que sufre. Y bueno, en ese ámbito, pues por poner uno de los casos de uso que llevamos a la práctica el año pasado, fue el análisis de todas las menciones o quejas o sugerencias del buzón que dejaban, por decenas de miles hablábamos, que dejaba pues todo el mundo, ¿no? Y ahí estuvimos categorizándolas, viendo si se correspondían con las problemáticas que el Ayuntamiento entendía que eran las más habituales, encontrando pistas que relacionaban unas problemáticas con otras, en definitiva, llegando a ese customer centric, en este caso citizen centric, para dar un mayor nivel de servicio desde las instituciones, en este caso la institución municipal. Creo que ha quedado bastante claro. Vale. David vuelve a preguntar, que tiene una curiosidad. ¿En vuestra empresa tenéis ingenieros en diseño estratégico o aplicáis el diseño estratégico a la hora de asesorar o hacer consultoría a startups?
Bueno, cuando utilizamos conceptos de estos, a mí me gusta primero buscar el denominador común, a ver qué entendemos por diseño estratégico, quien me pregunta y yo, ¿vale? Porque suelo ser muy soy especialista en meter la pata dando por hecho que todo el mundo entiende lo mismo que yo. O sea, no sé exactamente a qué te refieres cuando hablas de diseño estratégico. Diseño, has dicho estratégico, ¿cierto? Si me lo puedes aclarar, te digo si lo que tenemos. Las capacitaciones del equipo, evidentemente contamos con ingenieros de todas las clases, porque vosotros sabéis ahora el eclecticismo del mundo del análisis de datos y de la ciencia de datos, y ellos aplican, pues yo creo que todas las habilidades y capacitaciones obtenidas a lo largo de su enorme formación. Seguro que hay alguna de la que esta persona es especialista que le puedo responder si me dice cuál es, y le digo si la aplicamos o no. Vale. Es que en realidad, luego David comenta, pero a mí me queda un poco la duda, que dice que tomando como ejemplo el grado y máster de Deusto, por ejemplo. Vamos, nosotros estamos encantados de contratar a todos los egresados del máster de Deusto de los que somos capaces, pero se me escurren entre las manos porque os marcháis muy rápido a otras agencias que conocéis más la marca y encima luego ya os cuesta volver. Entonces, estaríamos encantados, y sí, contamos evidentemente con algunos de estos egresados en nuestros proyectos, sí. Todos los que somos capaces de contratar y a los que podemos incorporar. Bueno, yo creo que nos hemos pasado ya como unos 20 minutos de la hora, así que, oye, David, muchísimas gracias por todo. Ha sido fantástico. Un placer y a vuestra disposición para cualquier cuestión de aquí en adelante que pueda tener cualquiera de los que nos habéis escuchado. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.